Yo quiero que veamos estos dos últimos, porque ¿cuáles son, hermanos, los que nosotros no deberíamos de ser? ¿Cuáles son los dos que ustedes creen que no deberíamos de ser? El carnal y el natural. El carnal y el hombre natural, no deberíamos de ser. Exactamente. Ahora, bebé espiritual, todos en algún momento somos cuando creemos en Cristo. Eso es inevitable, ¿no? Y espirituales, hermanos, es lo que todos debemos de ser. Es lo que todos debemos aspirar. Quiero que veamos el carnal, porque el carnal, hermanos, quiero que vean esto que dice aquí, está controlado por su vieja naturaleza pecaminosa. Un carnal es una persona que la carne es lo que lo domina, lo que lo controla, lo que hace que esa persona actúe. Y está continuamente viendo cosas de la carne, haciendo cosas de la carne, obedeciendo a los apetitos de la carne. Deliberadamente dicen sí a las inclinaciones egoístas y no a la voluntad de Dios. Un carnal, cuando se trata de hacer las cosas de Dios o de hacer lo que es para esa persona más conveniente egoístamente, va a decir, yo voy a hacer mejor lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Dios, pues no tengo tiempo para ti. Su obediencia es a sus apetitos naturales más que a las cosas de Dios. No está cediendo al Espíritu Santo, es una persona que no obedece al Espíritu Santo, no hace las cosas que el Espíritu le guía. Y la palabra, hermanos, es utilizada como un sinónimo de inmaduro. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Ahora quiero que vean cómo en estos versículos del 1 al 3 nos hace pensar en lo parecido que son, 1 Corintios 3, el carnal, el bebé espiritual, el niño espiritual y el hombre natural, ¿no? De alguna manera, porque dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y luego dice, como a niños en Cristo, o sea, hay una similitud. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. El carnal no puede aprender. Se le enseña la palabra de Dios, se le enseña las cosas de Dios y no puede aprender. Y se requiere que nuevamente se le tenga que enseñar las cosas sencillas que ya debería de saber, que ya debería de dominar. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Y luego vean la otra comparación. Y andáis como hombres. Y está diciendo Pablo, ¿saben qué? Quiero que sepan algo, el carnal, el bebé y el que no es creyente se parecen mucho. Y tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que salir de ahí para que nosotros crezcamos y para que nosotros seamos espirituales. Se espera que cada uno de nosotros seamos espirituales. Decía hace un momento el hermano que todos los tiempos han sido malos, ¿verdad? Pero parece que la maldad, hermanos, se ha multiplicado en los últimos años cuando nosotros vemos que ya no hay amor ni siquiera por la familia, ¿no? Tal vez recuerdan hace unas semanas esa noticia de el muchacho que golpeó con un palo o con un tubo a su abuelita, no sé si lo vieron en la televisión. Tal vez vieron la noticia, me parece de la semana pasada, de la niña que golpeó con una piedra a una niña peleándose, ¿se acuerdan? Parece que es con la mano, pero creo que tenía algo en la mano. Y la mató. 2 niñas de secundaria. Y estamos viendo, hermanos, drogas que matan a la gente. ¿Sí han visto esas imágenes, ¿no? De la gente cuando ya está inclinada? Saben ustedes que el fentanilo, hay una combinación de fentanilo con otra droga que pudre la carne. O sea, ya no solamente es que la gente se queda así y se queda agachada, sino ahora la carne se está pudriendo. Y empezamos a ver, y yo creo que sí, hermano, la maldad ha existido todo el mundo, pero cómo el hombre cada vez utiliza su capacidad que Dios le ha dado para hacer cosas más perversas, ¿no? Para hacer cosas más malas. Necesitamos en este tiempo, hermanos, ser espirituales. Necesitamos nosotros
entender que debe de haber una separación bien grande entre lo que es el mundo y lo que somos nosotros, y que debemos vivir nosotros para nuestro Señor. Si en tu vida hay alguna cosa que tú no le has entregado a Dios, y en tu vida hay algo que tú dices, esto pues yo lo sigo haciendo, o es mi pecado favorito, es mi concupiscencia, ¿sabes qué? Ayúdale, dile al Señor que te ayude a quitar eso. Pídele a Dios que te quite eso, para que tú puedas caminar con el Señor y vivir con Él. Ahora, quisiera el día de hoy también, hermanos, ver este texto de Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, adelantito, donde dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y aquí hay algo que es importante también decir acerca de un carnal y acerca de un niño espiritual. Son fácilmente llevados, hermanos, por ideas que son falsas. Quiero que entiendan, hermanos, que hay mucha gente que no estudia la Biblia, pero que hablan de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, hermanos, es algo muy serio, donde tenemos que dedicar tiempo de estudio, de meditación, de oración, porque lo que pretendemos nosotros servir en la mañana, el domingo, cuando damos un estudio, es la palabra de Dios. Mi idea jamás es enseñar una idea mía o lo que yo creo, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que no es así. Hay mucha gente que abre un pasaje en cualquier lugar y se pone a hablar. Hay mucha gente que enseña ideas que no son correctas y que desvía a la gente. Y dice la Biblia que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y yo le voy a decir algo, hermano. Tal vez hay muchas congregaciones. No quiero, para la gente que me escucha, los que están aquí, que piensen que estoy hablando mal de las congregaciones, pero quiero decirles que hay congregaciones donde no se enseña la Biblia y donde se enseñan muchas ideas que son contrarias a la Biblia. Hay lugares donde se dice que tenemos que tener reliquias y las venden. Venden aceite que según esto es santo, venden agua que según esto es del pozo de Jacob o del pozo de Salomón. Venden cosas que de verdad es una mentira, pero que hace creer a la gente que es real y la gente lo compra. Hay lugares donde enseñan ligeramente, leen pasajes de la Biblia, pero no los explican. Y esto lleva a la gente por doctrinas equivocadas, que muchas veces hace que la misma gente se aparte del Señor porque dice, es que todo es mentira. Bendito Dios, hermanos, en esta iglesia no vendemos absolutamente nada. No cobramos por predicar, no cobramos por... Es más, regalamos Biblias y regalamos otras cosas, ¿no es cierto? Pero hay muchos lugares, hermanos, donde la gente cuando después dice es que eso es un negocio, lo terrible. ¿Sabe por qué es algo diabólico? Porque la gente termina apartándose y después dice, yo ya no quiero saber nada, ya no me hables de la Biblia, todo es un engaño. Y de verdad no todo es un engaño. Hay lugares donde enseñamos la palabra de Dios, pero lamentablemente todos estos grupos falsos hacen que la gente se aparte. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermanos? No seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Y yo le invito a analizar la palabra de Dios. Yo le invito a que cuando nosotros damos un estudio de la Biblia, usted analice y usted vea los pasajes y sea como los de Berea, que cuando usted llega a su casa, usted se acuerde y diga, a ver, esto que dijo el hermano es verdad, y compruebe si realmente es verdad, si lo que estamos diciendo es la palabra de Dios y si nos basamos en la palabra de Dios. Porque nuestra fe, hermanos, no debe de estar puesta en el pastor, en el predicador, en el hermano, sino en la palabra de Dios. Nuestro Salvador es Jesucristo, el que nos dio su palabra es Él, y es aquí donde nosotros tenemos que tener nuestra fe. Pero regresando, hermanos, a mi tema, hay algunas cosas que quiero yo checar acerca
del carnal y acerca del niño espiritual, que quiero que ustedes vean para que analicemos nuestras vidas en base a esto. Voy a tratar de irme rápido, quisiera terminar el tema el día de hoy. Y vamos a Santiago capítulo 4, y voy a ir preguntándoles, un bebé no es generoso, ¿verdad? Un bebé no es generoso, ¿verdad, Jazz? Y voy a preguntarles a las mamás, ¿por qué decimos que los bebés no son generosos, Jazz? Pues ya te iba en eso, ¿no? Inclusive ellos, bueno, como están chiquitos, pues van haciendo las cosas suyas. Entonces, porque es una manera ellos de conocer, de explorar. Entonces, todo es mío. Todo es mío, ¿verdad? Entonces, si le dan algo, es mío. Todo es mío. Prepárense, mamás, porque les voy preguntando de estas características que tengo aquí. El bebé, hermanos, no es generoso. Todo es mío. Y luego yo he visto bebés que, haga de cuenta, tiene un juguete y al otro niño le dan otro juguete. Ah, pues este bebé, ¿qué quiere? También el otro, ¿no? Él dice, bueno, ya tienes el otro, préstale este. No, quiere los dos. Y si sacan un tercero, ¿qué va a hacer el bebé, hermanos? Lo va a agarrar también, ¿no? En Santiago capítulo 4, hermanos, fíjense cómo la palabra de Dios es muy práctica en esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego dice, ¿no es de vuestras qué? Pasiones. ¿Dónde dijimos que están las pasiones? ¿En qué parte de nosotros están las pasiones, hermanos? En la carne, ¿verdad? Están en nuestra carne. Es ahí donde nosotros, yo lo quiero. Yo quiero esto y esto es mío. Las cuales combaten en vuestros miembros, y ahí lo tenemos, ¿no? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y este pasaje, hermanos, describe exactamente a una persona que no es una persona espiritual, que está batallando con la carne mucho y que de alguna manera, hermanos, no es generoso. ¿Sabe una cosa? El espiritual es alguien generoso. Y aquí yo podría hablar de muchas cosas, desde lo que nosotros le damos a Dios, que es lo que nosotros damos para la obra de Dios, para el trabajo, para pagar la luz, para comprar un foco. Ah, caray, ya funcionó ese foco que no funcionaba. ¿Se arregló solo o alguien lo cambió? Pero vino mi primo Gustavo la semana pasada y dijo que estas luces estaban muy bajitas, que hay que cambiar, ¿no? Pues si necesitamos cambiar, hermanos, se necesita comprar y no voy a llegar yo a la tienda, ¿verdad? Y decirle en la ferretería, yo soy cristiano, vengo por unos focos, ¿me los regala? ¿Qué cree que si me los van a regalar? No me los van a regalar. Pero no solamente en lo que le doy a Dios, hermanos. ¿Sabe también en qué? En lo que nosotros compartimos con nuestros hermanos. De veras, yo le invito, hermano. Yo le invito a que usted sea generoso con los hermanos. Que si usted tiene por ahí una despensita y ve a alguien en la iglesia que anda batallando, se la lleve. Que si usted por ahí tiene una ropita que usted dice, pues esta ropita ya no me queda y veo que el hermano está como de mi forje, ¿verdad? Yo antes era delgadito, pero ya agarré fortaleza, ¿verdad? Se lo paso al hermano, ¿me explico? Y luego van dejando a nuestros niños la ropa, los zapatos, lo vayamos compartiendo. Porque es un rasgo de ser espiritual. Porque realmente ser espiritual, hermanos, es ser como nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero preguntarle, ¿qué tan generoso cree usted que era nuestro Señor Jesucristo? Muchísimo, ¿no? Muy generoso. Vamos a la siguiente. Disfruta de ser el centro de atención. Los bebés, los chiquitos, los niños chiquitos, ¿no disfrutarán de ser el centro de atención? ¿Cómo ves? Sí, ¿verdad? Sí disfrutan. Y de hecho, los logros que ellos realizan, les gusta compartirlos y ser aplaudidos, ¿no? O sea, ¿y quién no lo hace, no? Lo acabamos de hacer hace ratito, ¿no? Con dos chiquitos que estaban diciendo unos versículos y les aplaudimos. Claro que nos gozamos de ver que ellos lo aprenden, pero también ellos quieren ser el centro de atención. Y lo mismo dice el pasaje, hermanos. Estamos en Santiago capítulo 4, donde nos está hablando de esta dice, ardéis de envidia, y el estar, hermanos, solamente centrados en nosotros mismos, pensando en lo que yo quiero.
pensando en mis ideas. A veces es tan terrible que haya, por ejemplo, discusiones, y espero en Dios que jamás lo tengamos en esta iglesia, hermanos. Yo espero en Dios que nuestra iglesia sea una iglesia llena de amor, de cordialidad, donde siempre nos entendamos y oremos para estar siempre en armonía. Pero quiero recordarles que la Biblia nos habla en el libro de Filipenses de dos mujeres, Evodia y Sinti, que te acuerdas, Ele, que tenían un problema entre ellas y habían sido compañeras de Pablo en el trabajo del Señor. Yo no sé qué fue lo que pasó, hermanos, pero lo que sí quiero que piensen es que de alguna manera luego la carne también nos gana, ¿no? Pero quiero decirles, hermanos, que debemos de amar a los hermanos y debemos de perdonarlos. Y aunque un hermano diga algo que a mí no me gustó, a veces, hermanos, hacemos cosas que no son intencionales. Ah, caray, ¿en serio? Yo me acuerdo cuando una vez una hermana me dijo, hermano, le voy a pedir que no me haga bromas, porque las bromas a mí me ofenden. Y se me hizo la cara roja, ¿verdad? En ese momento, porque yo soy bromista y a veces hago bromas, pero hermanos, es verdad, ¿no? Hay gente a la que no le gustan las bromas. Y me explicó la hermana y me dijo, es que a mí mis hermanos me bromeaban y me hacían bromas con lagartijas de hule y cosas así, y me espantaban, y a mí ya no me gustan las bromas. Bueno, lo respetamos, ¿verdad? Lo respetamos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a veces uno puede ofender a alguien sin quererlo hacer, ¿no? ¿Me explico? Puedo yo decir algo que a lo mejor no les gustó y yo no tenía la intención de ofender, yo no tenía la intención, pero a veces el hermano puede guardar ese resentimiento. Tenemos, hermanos, que amar a los hermanos y no guardar estos resentimientos. La tercera idea, hermanos, a menudo pelea con otros. Y es verdad esto, hermana Marcela, de los pequeños que pelean. Sí, porque luego a veces en el ejemplo que daba sobre los juguetes Sí suelen pelear, ¿verdad? Sí suelen pelear. Y hermanos, es lo que estamos diciendo que no debe de haber en nuestra iglesia. Tenemos diferentes formas de pensar, de ser, pero no debemos jamás, hermanos, guardar resentimiento contra nadie. Dice la Biblia que si nos enojamos, dice así la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Que si en el momento me molesté, durante el día, hermanos, yo tengo de alguna manera que contentarme para que yo no me vaya a dormir y yo no me vaya con ese coraje. Conozco de familias, y de hecho a lo mejor ustedes también, hermanos, que no se hablan. Conozco de matrimonios que hasta es ridículo, ¿no? Que le dice el hombre al hijo, a la hija, dile a tu mamá que no sé, que me sirva de comer. Dile a tu papá que él se levante, ya está ahí. Y cuando yo esto, porque lo he visto en algunas ocasiones, digo, qué ridículo, ¿no? O sea, pues están ahí, o sea, se están escuchando. Pero a veces, hermanos, el enojo es tal que no queremos nosotros dirigir la palabra a la otra persona. Es un rasgo de un bebé espiritual, es un rasgo de alguien que es carnal, el estar peleando. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 21. Ahora, cuando digo que es hipersensible, ¿qué otra mamá tengo por aquí? Pues está ahí Yesenia. ¿Qué querré decir con esto de que son hipersensibles? ¿Qué será hipersensible? Bueno, voy a ponerlo así. ¿Qué significa ese dicho que luego decimos que alguien parece jarrito de Tlaquepaque? ¿O no lo han escuchado? ¿O estoy inventando yo? ¿No? ¿Tampoco? Aquí les llamamos ollitas de Tonalá. ¿Cómo? Ollitas de Tonalá. Ah, ollitas de Tonalá. Lo dijo la hermana, creo que la hermana Estelita, ¿verdad? Alguien que es muy sentido. Súper sentido, ¿verdad? Alguien que no podemos, hermano, verlo. A lo mejor yo estoy preocupado y tengo el
el ceño fruncido y de repente veo a la hermana y la veo así y la hermana dice, ay, el hermano me vio bien feo, ¿qué tiene contra mí? Ajá. O a lo mejor yo dije algo en el mensaje y el hermano dice, eso lo está diciendo por mí. ¿Quién le habrá dicho? Les voy a decir, hermanos, que eso nos pasa a los predicadores siempre, ¿eh? Que la gente dice, es que alguien le ha de haber contado al hermano. No, nadie nos contó, es la palabra de Dios. Pero quiero que vean, hermanos, Eclesiastés 7:21. Lo leemos juntos, hermanos. Lo leen conmigo, Eclesiastés 7:21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Ahora fíjense lo que dice la Biblia. Por un lado, a veces nosotros malinterpretamos, pero por otro lado tal vez haya gente que sí diga algo mal de uno. Yo no lo sé, ¿verdad? O sea, cuando ustedes llegan a sus casas, yo no sé si comentan algo de los predicadores o de los que estuvieron al frente, ¿no? El pastor hoy traía un gallo, ¿no? Bueno, espero no traerlo, ¿verdad? ¿No? Pero a lo mejor llegan a la casa y dicen, el pastor hoy traía un gallo, se hubiera dado una peinadita, ¿no? Antes de ir a la iglesia. El hermano, le falló la batería. Ah, el pastor hoy, la guitarra como que no andaba en dedos, ¿no? Como que no fue su mejor día para... Y obviamente puede haber comentarios muy buenos, qué bonito lo que dijo el hermano, lo que dijo el hermano es bien cierto, ¿verdad? Pero hermanos, quiero que entiendan esto. Va a haber ocasiones que hay gente que dice cosas mal de nosotros. ¿Hablaban mal de nuestro Señor Jesucristo, Fer? No. ¿No hablaban mal del Señor Jesucristo? ¿La gente nunca dijo malas cosas? Sarta de mentiras. Que dicen. Sarta de mentiras y sartas de cosas. Uno ya dependía si le creo o no. ¿Y se acuerdan del Señor Jesucristo lo que dijo en la cruz cuando los que lo crucificaron estaban ahí? ¿Qué le dijo al Padre? Perdónalo, exactamente, porque no saben lo que hacen. Si el Señor perdonó de esa manera, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para guardar resentimientos contra los hermanos? Para tomar actitudes de resentimiento y de decir, ay, ese hermano me cae mal porque habla mal de mí, o dijo esto de mí, o me hizo sentir mal. Tenemos, hermanos, que quitarnos cualquier tipo de sentimiento que tengamos, cualquier tipo de actitud, ¿me explico? Yo no sé cómo hayamos sido antes de creer en Cristo, y a lo mejor sí éramos muy sensibles, hipersensibles, ¿verdad? Como dice el hermano, ¿qué? ¿Otra vez, Luis? Ollitas de tonalado, a lo mejor éramos. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, tenemos que desarrollar un carácter en el Señor Jesucristo, donde todo lo que nos venga, hermanos, todo lo que nos caiga, no nos dañe en lo absoluto. Aun cuando la gente de verdad hable mal de nosotros. Vamos a continuar la semana entrante, hermanos, hablando en el último domingo acerca de las características de un niño, que son características también de un carnal y que son también a veces características de una gente que no cree en el Señor Jesucristo. Entonces hemos hablado de esto. Ahora, estas que tenemos aquí, hermanos, ya las vimos, ¿verdad? Los niños decimos que no son generosos, todo lo quieren para ellos, no comparten, disfrutan ser el centro de la atención, queremos la atención para nosotros. Vimos también que pelea a menudo pelea con otros, ¿verdad? Se la pasa peleando con otros. Y hablamos también de que es hipersensible, de que los niños, hermanos, son muy sensibles, ¿verdad? Y de todo lloran, ¿verdad? Si a un niño le dice usted algo, lo regaña, se pone a llorar. Y a veces, hermanos, hay creyentes que igual, o sea, no lo saludaron, no le dijeron, alguien no le sonrió y ya se sintió mal, el pastor no me dio a mí dulce, el pastor no me dijo, Dios te bendiga, no me dijo que me quiere, a todos les dijo que les quiere. Por cierto, hermanos, a veces cuando mencionamos nombres, ¿verdad? Como ahorita que a lo mejor hay algún hermano que dice, a ver, levante la mano alguien que diga, no me ha preguntado a mí, pastor, nada, quiero que me pregunte.
¿no? Porque a lo mejor se sienten también, ¿verdad? A lo mejor dice, es que el hermano le pregunta a unos y a otros no, entonces, bueno, voy a tratar de preguntarles a todos, ¿verdad? Pero a veces pasa que por cualquier cosa, hermanos, nosotros somos así, y son características de niños. Y la idea de esto, Mario, bueno, hay dos Marios aquí, ¿verdad? La idea de esto, hermanos, es que veamos si nosotros tenemos alguna de estas y la quitemos de nuestra vida. Porque no queremos ser niños, ¿no? Yo no quiero ser una persona tacaña, egoísta, no quiero ser eso. No quiero ser una persona avara, ¿verdad? Como les decimos, hermanos, codo, ¿verdad? No quiero ser eso. Perdón, a los que me están viendo en algunos lugares no estoy haciendo ninguna seña mala, ¿no? Pero aquí en México les decimos codos a la gente que no quiere compartir. Yo no quiero ser eso. Yo no quiero tampoco ser el centro de la atención y no me interesa, hermanos, o sea, yo predico la palabra, pero no me interesa que a mí me vean ni nada, solamente soy, como dijo David, soy un perro muerto, ¿verdad? Que Dios utiliza y eso es todo lo que soy. No quiero estar peleando con los hermanos, quiero que nos llevemos bien, ¿no? O sea, me gusta, hermanos, abrazarlos al terminar la reunión, me gusta sentir el cariño de unos y otros, y quiero estar así toda la vida. No quiero tener ningún problema con nadie, absolutamente con nadie. Y por supuesto, no quiero estar sintiéndome de todo, ¿verdad? Ay, el hermano le dijo que qué bonito predica el pastor, predica bonito el pastor, ¿no? Pero a mí no me dijeron nada, ¿verdad? No, hermanos, ¿se entiende? O sea, todos podemos caer en esas cosas, pero no se trata de caer en eso, sino de evitar a toda costa caer en eso. Pero déjenme continuar, hermanos, con las siguientes ideas, porque espero que ahora sí vamos a terminar. Y la siguiente idea, hermanos, es celoso. A ver, a una mamá que no le haya preguntado, ¿quién será? Los niños son celosos, ¿sí o no? Sí son celosos. ¿Qué mamá me comenta al respecto? Nada más tienes uno, y cuando era chiquito era celoso. Bueno, dices, no se puede ser celoso porque es único, ¿verdad? Cuando son los cumpleaños. Cuando son los cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué tal cuando viene un niño nuevo? Pero solo a nosotros nos ha pasado que es que tú tienes más fotos de una que de otra, pero no contaban con que ahora todas las fotos se bajan en el teléfono. Sí, exactamente. Ahora no tenemos fotografías de los últimos años, hermanos, porque todas están en el teléfono. Pero fíjense ese detalle, ¿no? Y puedo pensar que puede suceder lo mismo cuando alguien llega a la iglesia, ¿no? A lo mejor, ¿verdad? El hermano Javier es muy amigo de alguno, ¿verdad? Y todo el tiempo están juntos, pero llega otro y ese hermano con el que todo el tiempo está, ya tiene ahí mi reemplazo, ¿no? Y aquel hermano, y ahora platica con él todo el tiempo, y ya vi que le invitó un refresco, y a mí antes era el que me invitaba, ¿por qué a mí no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Empezamos, hermanos, a veces también en la iglesia, a tener esa actitud. Algo que es muy feo a veces, hermanos, es, por ejemplo, que sintamos celos por la bendición de alguien. Yo lo he dicho, si un día, Lucy, ¿verdad? Si un día Lucy te compras un carro último modelo, no sé, voy a decir una marca cara, el Volvo, vamos a decir, te compras un Volvo. ¿Sabes qué? A mí me va a dar muchísimo gusto que tengas eso. Si alguien un día me dice, hermano, nos acabamos de comprar una casa, a mí me va a encantar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que yo anhelo? Que sean bendecidos en todas las cosas. Pero a veces, hermanos, hay quienes, alguien es bendecido y hasta molesta, ¿no? Que el hermano se ponga de pie, hermanos, Dios me bendijo y Dios me dio la oportunidad de que fuera aquí a viajar, o que, el hermano sí, muy viajador, y nosotros qué. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, porque quiero que veamos lo que la palabra de Dios nos dice. 1 Corintios 3, versículo 3. Y dice así, porque aún sois carnales. Y dice el texto, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Y cuál es el problema? Es un problema serio, hermanos, porque vean lo que dice el texto. Habiendo entre vosotros celos, y no nada más eso,
contiendas, o sea, había problemas de que no solamente había celos, pero si nos llegaban a las palabras, a lo mejor de decirse y de quejarse uno con el otro. Y dice también disensiones, no se ponían de acuerdo, no sois carnales y andáis como hombres. Ahora, lo más terrible entre los corintios, ¿saben qué era? Que los pleitos y los celos eran por los predicadores. Ese era el problema. Porque uno decía, yo soy de Pablo. Ajá. Pablo es, como decimos, es mi gallo, ¿verdad? Pablo es el que te enseña más bonito. Y otro decía, yo soy bueno, les voy a decir, otro decía que era de Apolos. Decía, yo soy de Apolos. El que le gustaba, y sí, hermanos, una cosa, Apolos era muy elocuente. Pablo tenía doctrina, enseñanza, pero dicen los historiadores que Pablo tenía una voz chillona. Ajá. No sonaba como predicador, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Bueno, no tiene que sonar predicador de una forma en particular, ¿no? Pero tenía una voz chillona. Tenía un problema tal vez de estrabismo en los ojos rojos, y aún decían, su presencia no impone, no es alguien que digamos, qué personalidad. Y Apolos, hermanos, tenía una personalidad, tenía una voz y tenía una elocuencia, y unos decían, no, ese es mi gallo. ¿Y saben qué decían otros? Yo soy de Pedro. A mí el que me gusta es Pedro, y ese es el mío. Y podemos imaginar, a lo mejor, nada más estoy lanzando mi mente a volar, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, pongan atención a lo que estoy diciendo, esto no está en la Biblia, yo lo estoy imaginando, que a lo mejor cuando predicaba uno que no era el que yo quería, lo criticaban. Mira cómo se equivocó, mira cómo tartamudeó, mira cómo suena, hasta le chilla la voz, parece caricatura, ¿no? Cuando habla. O a lo mejor alguien no quería ir ese día. ¿Quién va a predicar hoy? El hermano, pues llegamos como a la mitad de la reunión porque el que predica no es el que a mí me gusta. Qué terrible, ¿no? O sea que una cosa espiritual, hermanos, qué bendición si podemos tener varios pastores en una iglesia. ¿Saben que ese ha sido un sueño por muchos años tal vez de muchos de nosotros? Tener otros hombres que sean también pastores. Creemos en la pluralidad pastoral, pero muchas iglesias no tienen más de un pastor. Pero qué bendición, ¿no? Que haya varios que puedan predicar, que puedan enseñar, que podamos aprender. Y los hermanos de Corinto, hermano, ese era el pleito. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando alguien, hermanos, es un niño, aún las cosas que no deben ser problema, las va a ser un problema. ¿Entienden lo que digo? Vamos al ratito a comer, hermanos. Y tratamos de traer comida para todos, ¿verdad? Pero a lo mejor, y yo les voy a decir yo cómo me preparo. Si yo no tuviera que comer, ¿verdad? Si comen todos y no me alcancé yo, no le hace. Al rato yo me echo un taco, creo que en la casa tengo unos huevitos y tengo algo. No, para mí no es problema. ¿Entienden lo que digo? No es problema. No podemos, pero no podemos hacer un problema de algo que no debería ser problema. ¿Qué tal si llegaron 40 visitantes ese día? Bueno, pues que coman. Y ¿saben qué? Nos vamos a gozar, ¿no? De que vinieron más gente de la que esperábamos. Pero a veces cuando nosotros no estamos caminando con el Señor, la cosa más pequeña la convertimos en un problema. Y tenemos lo que dice la Biblia, celos unos de los otros. La siguiente idea, hermanos, no es la segunda, ya son varias, es que habla mucho, pero no tiene acción. A veces el problema de los niños es que le decimos que haga tal cosa y dice que sí lo va a hacer, ¿no? Sí, pero a la hora de que regresamos, ¿cuándo lo vas a hacer? Ahorita, ¿no? Y ese ahorita, quién sabe cuándo suceda. Vamos a Santiago, hermanos, capítulo 2, versículo 14. Santiago. Después de la carta a los Hebreos, y en el capítulo 2, en el versículo 14, dice el texto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, no es una idea genérica, porque yo quisiera aquí que no malinterpretemos y que
pensemos que aquí está hablando de una salvación por obras, porque cuando dice podrá la fe salvarle, lo que está diciendo el texto es, ¿esta fe podrá salvar a alguien? O sea, una fe, hermanos, que no es demostrada. ¿Cómo lo puedo poner? La fe debe tener fruto. Lo que tú profesas, o sea, si tú dices yo creo en Jesucristo, debe tener, lo que tú profesas debe tener práctica. Porque de otra manera entonces no es real. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. O sea, un tipo de fe que no se demuestra no es una fe salvadora porque no es fe. ¿Me estoy dando a entender, hermanos, o lo estoy confundiendo? Somos salvos por fe, ¿verdad? ¿Qué significa ser salvo por fe? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo, hermanos? Díganme. Creer en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo. Pero si realmente yo he creído en Cristo, el Señor me va a transformar, ¿no, Fer? Y he escuchado de ti, Fer, te conozco poquito, pero he escuchado de ti que Dios hizo una transformación tremenda en tu vida y que Dios te ha usado, ¿verdad? Y ha usado tu vida para que otra gente vea ese cambio que nadie puede hacer, ¿no? Bendito el nombre de Dios. Y entiendo, hermano, tu sentimiento porque es hermoso lo que Dios hace en nuestras vidas. Ahora, una fe real se manifiesta. Pero si una persona dice que tiene fe, hermanos, y no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, ¿de verdad tendrá fe? ¿Ustedes creen que sí? No. Porque no hay ninguna manifestación de ello. Algo que es real, hermanos, se puede ver, se puede sentir. El viento no lo vemos, pero lo sentimos, ¿sí o no? Y sabemos que es real. Yo puedo ahorita saber que esto es real, lo puedo tocar, hay una manifestación de ello. Si tú dices que crees en Jesucristo, pero no hay un cambio en tu vida, tú sigues viviendo como antes, entonces no puedo decir que tú has creído en Cristo. Ese es el punto que está diciendo aquí Santiago. Está diciendo, hermanos, no nada más digamos que tenemos fe, sino actuemos en base a esa fe. Si realmente creemos en Cristo, debe de haber cambios en nuestra vida y debe de haber manifestaciones de que hemos creído en Cristo. Y puedo hablar de muchas cosas. Antes de creer en Cristo, yo decía malas palabras, ya no las digo. Antes de creer en Cristo, yo fumaba, ya no fumo. Antes de creer en Cristo, yo me peleaba, no me peleo. Y puedo hablar de muchas otras cosas. Y de verdad me da vergüenza hablar de las cosas que yo hacía antes, pero hermanos, es para dar testimonio de lo que Dios ha cambiado en mi vida y Él me sigue cambiando. Pero si Él le dice, yo creo en Jesucristo y Él es mi Salvador y yo creo en Él y qué grande es Él, pero no vemos ningún cambio en su vida, no vemos que camina con el Señor, entonces tal vez no ha creído en Cristo. Y el texto nos está diciendo eso. Cuando alguien, hermanos, habla mucho y dice que él, y dice que cree, y dice, pero no vemos una acción en su vida, no vemos un cambio en su vida, no podemos nosotros pensar que realmente es alguien que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Y un bebé espiritual, hermanos, hace eso. Ahora, claro que el bebé tiene que ir cambiando, pero no puede ser bebé por mucho tiempo, tiene que ir creciendo. No podemos permitir, hermanos, que digamos, bueno, ya llevo 5 meses de conocer a Cristo, ya llevo 1 año, sigo siendo bebé espiritual. No, hermano. Lea la Biblia, ore, vaya a la iglesia, aprenda, estudie la palabra porque necesita usted crecer para que usted no sea un chiquitín y se la pase siendo un pequeño. Ajá. La fe trae fruto. Fe va con fruto. Y por eso dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Fuimos salvados, y así lo dice, hermanos, Efesios. Si quieren buscar conmigo, está atrásito la carta a los Efesios, los versículos 8, capítulo 2, perdón, Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Efesios 2, 8, 9 y 10. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es entonces por gracia, es por fe, sí. Pero ¿qué tipo de fe? Dice el texto, no por obras,
para que nadie se gloríe, el 9, ¿verdad? No somos salvos por obras, no tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos, no tenemos que irnos de rodillas a ningún lado, no tenemos que golpearnos con látigos en la espalda, no necesitamos nada, creer solamente por la gracia de nuestro Dios somos salvos. Pero ahora vea el versículo 10, lo leen conmigo en voz alta, dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados nuevas criaturas, pero ¿qué dice el texto? Para hacer ahora, ¿qué, hermanos? Buenas obras. Buenas obras. No me sacó Dios del fango para que otra vez yo me vuelva a meter al fango, ¿no? No me sacó Dios de las cosas perversas que yo hacía para que yo regrese a ese tipo de vida, ¿no? Dios me rescató de ahí para que yo camine con Él y para que yo lleve también a otras personas a mi Señor. La fe, entonces, hermanos, real, tiene obras del Señor. Así debe ser. Y hermanos, así debe ser nuestra vida, siempre caminando y creciendo con el Señor. Siguiente idea, hermano. Un bebé, un carnal, tiene muy poco conocimiento y comprensión de la palabra. Una reprensión que hace el libro de los Hebreos en el capítulo 5. Vamos a Hebreos, hermanos, en el capítulo 5. Dice el texto así, Hebreos 5:12. Dice el texto, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, vean lo que dice el texto. Dice este pasaje, ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Por qué? Porque ya tienen mucho tiempo escuchando la palabra. Pero al contrario de eso dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Algo que es lógico en una iglesia, hermanos, es que en la medida en que vamos creciendo, vamos aumentando, ¿verdad?, el nivel de profundidad de la palabra de Dios. En la medida que los hermanos van creciendo, van aumentando en su estudio, en su tiempo con el Señor y van profundizando cada vez más. Pero algo que no es normal es que un hermano pase meses y no siga o siga sin entender las enseñanzas de la Biblia. Que pase el tiempo y que no se sepa ni un versículo. Que le preguntemos, bueno, hermano, oye, busca ahí en tu Biblia Juan 3:16, y el hermano anda así, ¿verdad? Juan 3:16, ¿dónde estará? No digo esto, hermanos, de ninguna manera, no espero que nadie me entienda, me malinterprete, no digo esto para hacer quedar mal a nadie, no lo digo de esa manera, pero digo que de alguna manera, hermanos, nosotros tenemos que estar creciendo. Y dice aquí el escritor de Hebreos, han llegado a ser ustedes de tal manera que no les puedo dar carne, les tengo que dar lechita. Mamás, ¿qué se le da de comer a los bebés? A los bebés de semanas, de días de nacido. Hermana Martita, ¿qué se le da de comer a esos bebés? Lechita. Lechita. ¿Les podemos dar, hermanos, unos frijolitos? No. ¿Qué tal un bistec, hermanos? Molido. Es para el papá. No le podemos dar eso porque no lo puede digerir. No lo puede entender. Y necesita lechita. Pero aquí, hermanos, lo que dice el escritor dice es que no es posible. O sea, ustedes deberían ya de estar recibiendo carne y recibiendo otro tipo de enseñanza, y tengo que darles leche porque no pueden comprender. Y eso sucede, hermano, con una persona que es un bebé espiritual, una persona que es carnal. No aprende las cosas de Dios. Y dice la Biblia, les recuerdo, que solamente aprendemos por el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos el estudio, la oración, la comunión con Dios para poder aprender la palabra. Si yo no tengo esa comunión con Dios, hermanos, no voy a crecer. Y se requiere, hermanos, que de nosotros salgan predicadores y maestros, salgan pastores, salgan misioneros. Piensen en esto, hermanos, que estoy diciendo. Cada varón que me está escuchando esta mañana, cada joven que está aquí en esta reunión, piensen en lo que estoy diciendo.
Necesitamos, hermanos, estamos ya al final de los tiempos. Y necesitamos que de nosotros salgan hombres que predican la palabra. Necesitamos gente que esté dispuesta a ir a otros lugares a predicar. Que aun cuando vamos a visitar a nuestros familiares, y no le he dado la bienvenida, pero creo que son los papás de Aurora, ¿verdad? No le he dado la bienvenida porque Javier dijo que al ratito se las va a dar, pero yo les digo que me da mucho gusto verles. Y cuando los vamos a visitar, ¿verdad? Y tenemos oportunidad por allá de compartimos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Entienden lo que digo? Necesitamos gente que sea maestro. Hermanas, necesitamos más maestros para los niños. Necesitamos más gente que pueda ayudar. Si en algún momento se enferman las maestras, si en algún momento, piensen en una situación, las maestras no escuchan ningún mensaje, porque están allá arriba y aquí es donde estamos predicando y ellas no escuchan, y necesitan también alimentarse, ¿no? Entonces se requiere que en algún tiempo, en algunos meses, en algún tiempo, haya un cambio. Pero ¿quién va a enseñar si solamente esas hermanas pueden enseñar? Deberíamos de ser más maestros en esta congregación, al punto, hermanos, de que todos pudiéramos enseñar. No lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Pero en algún momento que todos pudiéramos decir, bueno, yo puedo enseñar. Y si el pastor me dice que el domingo yo dé un devocional, lo puedo hacer. Eso es crecimiento espiritual. Eso es alguien que... ¿Por qué puede enseñar, hermanos? ¿Por qué se imagina usted que alguien puede enseñar? Porque ha pasado tiempo con su maestro. ¿De dónde aprendió todo lo que sabía Pedro y Juan? Pues pasaron nada más 3 años con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con el mejor maestro. El tiempo que pasamos con nuestro Señor, hermanos, nos va a dar la capacitación para que después nosotros podamos compartir ese mensaje con la gente. Y de hecho, así de sencillo lo puedo explicar, es lo que hacemos los predicadores. Pasar un tiempo con el Señor, lo que el Señor nos da, el alimento que nos da, lo compartimos después con los hermanos. De eso se trata. Ese es nuestro trabajo. La siguiente idea, hermanos, está en Santiago capítulo 1, versículo 8. Y puedo pensar, hermanos, en la inconstancia de los niños, que si la mamá no los levantara para ir a la escuela, a lo mejor varios niños reprobarían varios años, ¿no? ¿O no? O nuestros niños sí se levantan. Bueno, a lo mejor algunos se levantan, ¿verdad? No lo sé. Pero por regla general los niños, si no los despierta mamá, no se levantan. ¿No es cierto? Luego se interesan por cosas, ¿no? No sé, de repente el niño quiere mucho aprender una cosa, una guitarra, por ejemplo, se le compra la guitarra y luego pasan los meses, se da cuenta que es muy difícil y ya después el niño ya no quiere guitarra, ahora mejor quiero aprender batería, porque la batería es más fácil. Bueno, no creo que sea tan fácil tampoco, ¿verdad? Y otro tiempo le compran su batería y después, no, pues ya tampoco aprendió a tocar batería, quiere mejor el piano. Resulta que a todo le intenta, pero no lo hace. Porque llega el momento en que se necesita disciplina y se necesita constancia y es algo muy difícil. Y la verdad que un niño, hermanos, si sus papás no lo ponen y le dicen, si por él fuera, él se la pasaría jugando, ¿no? Disciplina para comer, por ejemplo. Si le dijéramos al niño, ¿qué quieres comer? Y todos los días él eligiera el menú, ¿qué tipo de menú creen que tendríamos en casa? Una botana. Papas fritas, botana, nuggets, salchicha. Ahora, de todo esto que dijeron, ¿cuántas de esas cosas son nutritivas? Galletas, hermanos, ¿no? Helado, dulces. No tendría ningún crecimiento. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el contexto, hermanos, está diciendo, hablando de la oración, de si tenemos una necesidad de sabiduría, no sé qué decisión tomar, pedirle a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, Él me va a dar lo que yo le pida. Y dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda
dice el texto, es semejante a la onda de mar, a la ola. Piensen qué inconstante es una ola. Piensen, hermanos, en lo inconstante de una ola. A veces está arriba y a veces está abajo. A veces está adelante y a veces está atrás. Pues los de Veracruz a lo mejor todavía saben más acerca de las olas, ¿verdad? ¿No es cierto? Son completamente inconstantes las olas. Dice el texto que si alguien hace tal cosa y no tiene fe, dice, no va a recibir ninguna cosa que pida al Señor. Y luego dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra literalmente significa una persona que tiene dos almas, que tiene dos mentes. Y les voy a explicar cuál es la idea. Es alguien que dice, Señor, tú estás conmigo. Imagínense que domingo en la reunión estamos cantando y en la alabanza está diciendo, Señor, tú estás conmigo, me vas a ayudar y yo sé, Señor, que tú vas a estar conmigo. Pero cuando tiene un problema allá afuera, en el momento en que empieza a tener el problema, empieza a decir, no, me da mucho miedo, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a hablarle al compadre, vamos a meter aquí un dinero para que no nos hagan tal cosa y empieza a buscar la ayuda del hombre sin confiar en Dios. En el momento en que hay enfermedad, en ese momento empieza a pensar, no, es que se va a morir, es que, no, empieza a dudar, a pesar de que ha visto el poder de Dios. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, nada que sea extraño a nosotros, ni a los hombres de fe. Pedro, ¿se acuerdan? Cuando le dijo al Señor, si eres tú, manda que camines sobre el agua. Y el Señor le dijo, soy, ven para acá. Y Pedro, ¿qué dice la Biblia? Que él caminó, ¿no es cierto? Puso los pies sobre el agua y estuvo suspendido sobre el agua por unos momentos. Pero al ver las olas, tuvo gran miedo. Y entonces, ¿qué pasó? Se hundió. Cuando habla de dos almas, habla de alguien que en algún momento duda, pero no se puede recuperar. Su confianza en Dios y su fortaleza en Dios no puede superar el temor que tiene. Y por lo tanto dice, no, es que tal vez Dios no me va a escuchar, aquí Dios no me va a ayudar. Un niño, hermanos, es inconstante, pero un creyente firme, sólido, es alguien que dice, como dijo David cuando se enfrentó a Goliat, el Dios que estuvo conmigo cuando tuve que luchar contra el oso y contra el león, va a estar conmigo contra este gigantón. El que tiene una fe firme es como Caleb, que cuando tenía 80 años, se cree que es un chamaco y le dice a Josué, dame el monte que Dios le prometió. 80 años, hermanos. Daríamos gracias a Dios por siquiera llegar a esa edad, ¿no? Pero este hombre a los 80 años le está diciendo a Caleb, dame el monte que Dios me prometió, porque Dios me lo prometió y lo voy a conquistar. Y todavía soy tan fuerte como era antes. Así dice. Aquella persona que tiene su confianza en Dios, hermanos, cuando vienen los momentos difíciles y los va a ver, y a lo mejor todos los que me están oyendo están pasando por algo así, va a tener su fe en el Señor. Sí va a haber la duda en el momento, va en el momento de decir, qué terrible esto que va a pasar. Y podría hablarles, hermanos, de tantas cosas, de tantos momentos en mi vida, y en algún momento lo he compartido. Obviamente tengo un nuevo auditorio, pero podía contarles cuando nos iban a matar en Peña Miller y nos estaban esperando para matarnos. Podría contarles cuando se encendió un avión, iba con mi familia. Podría contarles, íbamos en el avión. Podría contarles historias, hermanos, de momentos que en ese momento tienes miedo. Y no voy a negar que en ese momento te da miedo, cuando te estás pensando, me voy a morir, me voy a estrellar, algo me va a pasar. Pero que de alguna manera, en la gracia y en el poder de Dios, te levante y dices, voy a confiar en el Señor. Y el Señor te saca de ese problema y te ayuda a salir adelante. Y ese tipo de creyentes necesitamos, hermanos. Creyentes firmes, fuertes. Que aunque tengamos que pasar por las aguas o por el fuego, sabemos que el Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar a cruzar esa prueba en la que nosotros estamos. No estamos exentos, hermanos, de perder un ser querido, de tener una enfermedad, de pasar por un problema económico, pero tenemos un Dios que es todopoderoso y nos lo ha mostrado una y otra vez. Y lo hermoso es que cuando pasamos por ese problema, hermanos, nuestra fe todavía crece más, porque nos sorprendemos de la manera como Dios actuó y nos libró del problema.
inconstante, no seas inconstante. Y la siguiente idea, hermanos, es que el bebé no se puede mantener limpio, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué me dicen, mamás? De hecho, todavía cuando son chiquitos, aunque no sean bebés, de repente vemos los pantalones, ¿no? ¿Y qué dice la mamá? Pero te acabo de cambiar, mi amor. O sea, ¿a dónde te metiste? ¿De dónde te desenterraron, no? O sea, ¿por qué vienes así, no? Los zapatos todos sucios, no se diga si hay pastel, hermanos, ¿no? No sé si hoy trajeron pastel o sí. Pero si hay pastel, y la boquita, ¿verdad? Luego todavía nos dice el niño que él no se comió el pastel, que él no fue, ¿verdad? Y vemos nada más cómo tiene toda la cara llena de pastel. No se puede estar limpio. Ahora, quisiera que viéramos un pasaje en la carta a los Colosenses. Con esto voy a terminar el día de hoy, hermanos. Primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, antes de la primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 3, hermanos. Y yo creo que solamente voy a ver algunos textos de aquí. Colosenses capítulo 3. Vean lo que dice el texto, hermanos. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiero que piensen en esto por un momento. En este versículo, hermanos, hablando de limpieza y hablando de buscar la santidad y hablando de buscar las cosas de arriba, quiero explicar varias cosas. La primera es que en este texto hay un condicional que en griego se llama condicional de primera clase. Y es un condicional que más que una posibilidad es una realidad. Yo sé que estoy hablando un poco técnico, pero déjenme tratar de explicar esto. Un condicional hipotético sería que yo dijera: si voy a París, voy a subirme a la Torre Eiffel. ¿Por qué es hipotético? Porque París no está aquí a la vuelta, ¿verdad? Y no es seguro que yo vaya a París. Pero ahora voy a hablarles de un condicional que es una realidad. Si yo me vacío una cubeta de agua, me voy a empapar. ¿Me voy a empapar si me echo agua, sí o no, hermanos? Sí, claro. Si yo le pongo gasolina a un papel y le prendo un cerillo, se va a quemar. ¿Va a pasar eso? Sí. Sí. Eso no es una hipótesis, no es una cosa que puede ser o no puede ser, es una realidad. En este versículo, cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, es una realidad. Y lo que está diciendo, de acuerdo a lo que hemos enseñado esta mañana, es que si tú realmente has creído en Cristo, tú vas a tener el deseo de buscar las cosas de arriba. Ahora, esto es algo muy bonito porque el Señor Jesucristo mismo dijo que Él no era de este mundo. ¿Se acuerdan cuando dijo a los fariseos que Él era de arriba? Ajá. Y nosotros, hermanos, si realmente hemos creído en Cristo, en nosotros hay un anhelo, un deseo de buscar las cosas de Dios. O sea, pregúntate tú, o sea, en tu mente, en tu corazón, ¿por qué vienes a la iglesia? Pregúntate tú, ¿me traen? Y cuando digo me traen, no me refiero a que un carro te traiga, un hermano te dé el aventón, sino yo vengo porque me traen, o yo realmente vengo porque tengo el anhelo de buscar a Dios. Ahora, qué bueno que vengas si te traen, ¿verdad? Pero qué mejor sería, hermanos, que venimos porque lo anhelamos, lo queremos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lees la Biblia porque te está diciendo tu esposa: amor, vamos a leer la Biblia. Amor, no hemos orado. O lees la Biblia porque tú dices: tengo el deseo yo de leer la palabra de Dios. Necesito alimentarme de la palabra de Dios. El texto dice: si tú realmente has resucitado con Cristo, no hay otro, o sea, no hay de otra. Va a haber en ti un deseo de buscar las cosas de Dios, porque tú ahora perteneces a Dios. Tú eres ahora del cielo, ya no perteneces a este mundo, ahora eres del cielo y por lo tanto vas a buscar las cosas de arriba. Voy a leer un poquito más el texto y dice: poned la mira, dice, en las cosas de arriba,
nuevamente las de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y hay algo muy bonito. La palabra escondida es la palabra griega kriptos, y es una palabra que significa que nuestra vida está protegida en Jesucristo. Tiene varios significados, hermanos. Tiene el significado también de que nuestra vida está oculta en Cristo. En otras palabras, que el que se ve es Jesucristo, no nosotros. No sé si ustedes recuerdan el pasaje de Hechos 6:15. Cuando están apedreando a Esteban, cuando quieren matar a Esteban, dice la Biblia que vieron su rostro en Hechos 6:15, y dice el texto: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, Hechos 6:15, vieron su rostro como el rostro, dice, de un ángel. ¿Y saben qué significa esto, hermanos? Nuestra vida está escondida en Cristo, que la gente no ve a la persona que soy yo, sino ve a Cristo en lugar de mi persona. Qué hermoso, ¿no? Que vean mi vida, pero una vida que es una vida similar a la de mi Señor Jesucristo, y no mi vida, no lo que yo soy. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y si mi vida está en Cristo, hermano, si yo pertenezco arriba, y si yo estoy con el Señor Jesucristo, pertenezco a las cosas de arriba, ¿por qué tengo que estar viviendo en el mundo, ensuciándome y viviendo en lo malo? Por lo tanto, hermanos, no seamos niños, no seamos carnales, y rindamos nuestra voluntad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona aspiras a ser tú? ¿Qué tipo de persona no debes ser? Lo que debemos aspirar, hermanos, es ser espirituales,